muy buenas, bienvenidos ya a un nuevo podcast. Ya vamos por el número 6, que mi compañero Gustavo ya me ha comentado que en el anterior creo que tuvo un pequeño gazapo con el tema de los números. Pero bueno, como os decía en el último podcast, hoy vamos a hablar un poquito de animación. Y para eso hemos pensado que quién mejor que nuestro amigo David, que lo tenemos aquí delante. Hola David, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas, Walter. Tenía ganas de venir aquí ya porque me sí, encantan además los podcasts. Eres consumidor, Totalmente, has ido a los podcasts. Totalmente. Yo paseo perros con podcast, salgo en la bici con podcast, todo con podcast. Pues mira, realmente eres seguidor de podcast en el momento que entras en el podcast de la escuela, con lo cual ahora te firmaré el certificado, ¿sabes? Esto es como... Perfecto. Pues bueno, tenemos a David Cuevas, él junto con Jonah y David Lacruz, pues forman parte del equipo de K-Toon, que lo primero, enhorabuena por ese Goya que obtuvisteis hace relativamente poca. Sí, en realidad no nos lo han dado aún, nos han confirmado que lo tenemos, nos lo dan en marzo, que es cuando es la gala, pero en realidad ya está adjudicado. Qué maravilla. Fíjate, llevamos en el podcast un mes y ya puedo decir que he entrevistado un premio Goya. Ostras, me siento... Lo voy a poner en el LinkedIn. Fenomenal. Qué maravilla. Y bueno, vamos a hacer primero la presentación si te parece, porque si no saltamos. Bueno, pues como os comentaba, David, o en general los Cuevas, aquí en la escuela pues dan asignaturas tanto en la parte de arte para el videojuego, como son los responsables y K-Toon, la empresa de animación, del máster de animación 3D que tenemos en la escuela. Entonces, lo primero que me llama un poquito a la cabeza es ¿cómo te metiste? Si quieres hablamos de ti en particular, ¿no? Aunque sí, entiendo que los tres... Incluso, bueno, vamos a ver, mi hermano, por ejemplo, y yo, es una historia paralela, totalmente. De hecho, parecemos la misma persona duplicada, es un copy-paste. La Cruz viene de un departamento diferente, es decir, él venía de hacer administración y realmente David entró en K-Toon a formar parte, de hecho es socio, y fue realmente porque nosotros necesitábamos ese perfil de una persona de confianza para llevar todo lo que es negociación con clientes, números y demás. Mi hermano y yo estamos más en el apartado de lo que es el arte. Entonces, nosotros venimos de estudiar arte, pero nos orientamos en un principio en los estudios porque no estaba ESAT. Entonces, yo ya tengo unos cuantos años. Digamos que mi primera consola fue una 2600, una Atari. Imagínate, echar cuentas. Sí, pero... de hecho, disculpad, hoy hemos cambiado de ubicación, estamos aquí en la biblioteca de la escuela y tenemos una especie de vitrina con todo lo retro de consolas y demás, y hemos estado hablando un poquito, echando canas de lo que era antes. De hecho, se me caía la baba al ver el Spectrum ahí arriba, madre mía. Sí, de hecho creo que vamos a hablar un día de todo este tema retro, pero no solo hablar de modelos de consola o de PCs, etcétera, sino también de cositas que sucedían y no nos enterábamos, como consolas que eran modificadas con un soldador y estaño para poder venderse en España, y cositas curiosas que igual la gente no sabe, de Commodore, etcétera. Y las versiones de consolas que eran copias de una consola que aquí en España, por ejemplo, llegó la NASA, que había muchos amigos que tenían esa consola y en realidad era una copia de otra muy famosa, ¿vale? Lo que sucedía era que aquí llegaba esa y tú te creías que era la oficial, porque no había ni siquiera revistas. Yo cuando era pequeño, es que yo me acuerdo cuando empecé a leer cosas de videojuegos, eran solamente en revistas y yo a lo mejor tenía 15 años, pero antes... no había manera de informarte. Entonces tú veías una NASA y decías, pues esta es la NASA, y ya está. Y eso era una copia, en realidad, totalmente, aquí en España. Sí, hemos vivido siempre un poco engañados, sí, ¿no? Sí, al sí, final. Totalmente. Antes era más fácil, ahora es más complicado el tema de redes sociales, pero sí que es cierto que es un tema que es bastante interesante porque es muy curioso, ¿no? Lo dicho, de esa realidad paralela que vivíamos y que la realidad realmente era otra. Entonces, como me comentabas, tanto tú como tu hermano lleváis la parte más de, digamos, animación pura, ¿no? La Cruz, pues eso, la Cruz lleva la parte igual menos agradable, ¿no? De cliente, numeritos, el nombre le va. ¿Y cuando empezasteis en el mundito de la animación? Pues nosotros estudiamos arte, pero nos dedicamos a la parte, porque nos gustaba mucho lo que era los ordenadores, entonces nos fuimos a diseño gráfico. Y tenemos los dos la carrera de diseñadores gráfico y dentro ya estábamos trabajando en agencias de publicidad,
Yo ya llevaba 3 años en una, cuando en realidad yo lo que quería hacer era animación, porque lo que me llamaba la atención era animación. De hecho, lo que me hizo explotarme la cabeza fue un programa, se llamaba Imagina, en la 2, cuando no habían tantas cadenas, y vi el corto de Tintoy, que es un corto que ganó el Oscar al mejor corto de animación, dirigido por John Lasseter. Yo me acuerdo que ese nombre no sabía ni quién era y me lo apunté en el armario del dormitorio. De hecho, lo he tenido hasta los 20 años que me fui de casa, pero ahí apuntado el nombre de John Lasseter. Y realmente eso fue lo que me motivó. Y lo que hice fue un curso que, desgraciadamente, como he dicho antes, no estaba ESAT y me tuve que ir con mi hermano a Madrid. Me iba todos los fines de semana, porque yo trabajaba. Me iba viernes a las 4 de la mañana y volvía el domingo. Entonces era todos los fines de semana a Madrid a hacer un curso y volverme a Valencia y el lunes a trabajar. Y era simplemente por las ganas que teníamos. Entonces, estuvimos un año entero así y a partir de ahí decidí dejarle el diseño gráfico y empezamos a trabajar en empresas de animación. Cuando llegó un momento en el que decidimos montar Kitoon, pero más que nada porque todo nos hacía irnos fuera, todo. Estaba encarado a que si yo quería dedicarme a la animación me tenía que ir fuera. O fuera te hablo, Madrid lo más cercano, o Barcelona, sí. Pero sobre todo era Madrid. Y a mí no me apetecía irme de Valencia, entonces dijimos, chicos, apostamos, intentamos hacer una empresa aquí en Valencia, hicimos Kitoon y ya llevamos 16 años. Casi nada. Sí. Y un Goya. Un Goya y finalistas en otro. Caray, qué maravilla. Bueno, y por cierto, ¿cómo está el corto, ese corto de pues mira, del máster? El corto lo tenemos... te voy a decir exactamente lo que queda. Pues mira, a día de hoy creo que quedan 6 planos por terminar de renderizar. Están animados, están todo... Lo único que sucede es que, claro, al terminarse el curso, el máster del año pasado, nosotros seguimos trabajando, pero claro, los chicos casi todos ya han conseguido trabajo y por lo tanto no están dedicándose 100% claro. al corto como estaban antes, entonces se ha retrasado todo un poco. Claro. Pero yo prefiero que vaya las cosas lentas pero seguras y que salgan bien, a que se haga a correprisa para terminarlo y que no salga bien. Pero vamos, yo ya he estado disfrutándolo, claro, porque he estado viendo mucho. Y vamos haciendo reuniones periódicas. Entonces yo creo que en breve tenemos ya qué maravilla, estaremos pendientes para anunciarlo. Y cuando decidís montar la empresa de animación aquí en Valencia, para, pues como tú comentabas, no había nada, había que salirse fuera, porque claro, es cierto que con la animación utilizáis una serie de nombres más raros, que no sé si lo hacéis adrede un poco, pues como en informática también tenemos nombres molones, porque me viene la palabra tema de rigging, layout, todo eso. Pues mira, o sea, es un poco en un estudio de animación que nos encontramos. Pues mira, departamentos, ¿vale? De hecho, si tú quieres dedicarte, ser bueno en algo, tienes que realmente especializarte. Entonces, dentro de la animación, a ver, al principio de los años, hace 15, 16 años, pues si tú eras generalista en una empresa pequeña podías hacer muchos papeles y demás, pero sí que es cierto que lo que se busca en la industria no es eso, lo que se busca es ser muy especialista en lo que tú hagas. Evidentemente, si tú, por ejemplo, yo que tengo que dirigir un proyecto, pues está muy bien, ¿no?, que sepas un poco de todo, ¿no?, que sepas lo que es el rigging o que sepas lo que es en animación o lo que sea. Pero en realidad, bueno, pues si tienes a un experto por ejemplo, un supervisor de animación, que es un animador fenomenal y se dedica a supervisar la animación de una persona que solamente anima, evidentemente el producto es mejor. Entonces, pues mira, los departamentos en Kitoon, pues empezando desde la historia, que sería, por ejemplo, guión, que nosotros pues tenemos una guionista que es de la casa, que es con la que trabajamos siempre, y además es Silvia, que lleva muchos años con nosotros y siempre además ha trabajado con Disney, ha hecho muchísimos proyectos con nosotros y ha hecho siempre muy buena labor. A partir de ahí ya empezamos a subir y empezamos a hacer storyboard, ¿vale? Trabajamos con diferentes ilustradores. Y ya no solamente ilustradores, porque tienen que saber de cámaras, tienen que saber de tiros de mira, pues aquí he decidido utilizar esta lente o este tipo de cámara o este traveling, saber de cine. Después de ahí pasaríamos a lo que sería layout, ¿vale? También paralelamente se va haciendo lo que es el modelado.
Del modelado se pasaría a rigging, que son los que meten los controles, los huesos, los controles de los personajes para poder animarlos. Y una vez tenemos los personajes hechos, bueno, se texturizan, se mapean, se hace todas las funciones, o sea, todas las partes. Y cuando ya tenemos a los personajes, lo que se suele hacer es tenemos un departamento que se llama layout, que lo que hace es situar cámaras. Normalmente suelen dejar las cámaras bastante finales, tienen que saber de cine también, tienen que saber mover esas cámaras que en el story están representadas, pero a lo mejor en 3D se retocan un poco. Una vez hecho el layout pasaría a animación. Animación, pues tiene muchos departamentos, pues es como todo, ¿no? Pues tienes desde un junior hasta un senior, y luego pues tienes leads que llevan un grupo, ¿vale? Tienes un supervisor de animación si quieres, en proyectos más grandes. De ahí pasaría a... Bueno, el departamento de rigging también, por ejemplo, en nuestro caso se dedica a hacerlo cachés, que sería lo que son para exportar a un motor de render o un motor de videojuego. Por ejemplo, en el caso de Unreal, que es el que usamos nosotros actualmente en Kitun, se exporta todo lo que son los personajes para utilizarlo en el motor para renderizar, que sería el renderizado. Está el equipo de iluminación, que por cierto tenemos ya 4 personas que son de aquí, de SAT, y viene una quinta que también es de SAT, y estamos encantados porque vienen ultra preparados. Genial. Y claro, cuando llegan allí, aparte han sido alumnos nuestros 2 años, desde segundo a tercero, entonces yo ya sé pie cojea y pues eso. Y Pedro, por ejemplo, pues es nuestro lead de ese grupo, que fue número 1 de su promoción, pues hace el año pasado, no el otro, hace 2 años. Y claro, nos lo llevamos enseguida a Keito, porque dijimos tenemos que tenerlo. Y nada, y todo bueno, ahí luego viene compositing, viene un montón. Y de todo esto que estoy diciéndote, pues al final, claro, se tiene que controlar desde dirección, desde producción. David, por ejemplo, La Cruz, lo que hace es gestionar muchísimo todo lo que son tiempos. David, que este episodio se tiene que terminar para el jueves que viene. Que a lo mejor nos hemos encantado haciendo una simulación de líquidos y no debíamos haber hecho eso. Gastar tanto tiempo. Entonces, pues él nos pone un poquito los pies en el suelo, porque los artistas vamos un poquito por libre. Vale, luego por ejemplo mi hermano y yo pues estamos dirigiendo animación normalmente, y bueno, supervisamos también lo que son los modelados, los fondos, y luego pues eso, contacto directo con el cliente por medio de David, de La Cruz, porque él es un poco la voz de Kitun hacia el exterior, y así no tenemos diferentes personas que hayan hablado. Yo es que hablé con él, no fui yo. Muchos inputs que al final... Al final tiene que ser una sola persona la que nos pase. Si tenemos una reunión con ellos, ya es otra cosa. Se puede hacer una reunión, se comparte pues planos para problemas específicos y ya nos reunimos todos. Pero normalmente el feedback se mantiene con una sola persona. Qué maravilla. O sea que, bien, veo que es un equipo pequeño, caray, con todos los actores que has nombrado. Sí, ahora mismo ya somos bastantes, pero según el proyecto. Claro. Hay proyectos más grandes, hay proyectos más pequeños. Lo que sí que estamos utilizando es Unreal y estamos utilizando Blender mucho, porque Blender creemos que es un programa maravilloso y encima es gratuito, y Blender también. Y trabajas mucho más rápido. Puedes, por ejemplo, con Unreal hemos conseguido una velocidad, el cuello de botella, que era el render, que antes utilizabas determinados motores que te hacían un cuello de botella, hacían que las entregas se retrasasen mucho. Pues ya no está. El motor de videojuegos cada vez tiene más calidad, vienen muy preparados de escuelas como ESAT, y entonces en Kitun nos aprovechamos de ese motor para poder sacar ese producto muy rápido, muchísimo. Claro, eso es cierto, ¿no? Que parece como que ya lo hemos hablado en otros podcasts, ¿no? Que el mundo del videojuego a todo el mundo rápidamente le viene a la cabeza la parte lúdica, ¿no? Pero es cierto que la tecnología del videojuego, sobre todo la parte de renderizado de motor en sí, es una tecnología tremendamente potente y que ahora sí que se está empezando a utilizar en otros sectores que a lo mejor era poco más que impensable, ¿no? Unir a lo mejor animación con motor de videojuegos es un poco raro, porque también entiendo que a veces los cambios son complicados porque requieren
pues eso, hay que adaptarse, ¿no? Hay que modificar el pipe. Y yo estoy cómodo con mi render, el V-Ray o el que sea, estoy cómodo renderizando ahí y, ostras, resulta que me están adelantando sin darme cuenta una tecnología que es tremendamente potente, porque en tiempos de renderizado, ¿de qué estamos hablando? Es una barbaridad. Mira, para que te hagas una idea, ayer precisamente estuvimos haciendo comparativa con respecto a, por ejemplo, software que trae 3D Studio Max o Maya, que es Arnold Render. Si tú tiras un 4K, por ejemplo, te viene a salir un 4K, suele tardar alrededor de 1 hora más o menos, si juntas las capas que tiras y demás, alrededor de 45 o 1 hora, según la potencia del ordenador y según lo complicada que sea la escena. Pero vamos, que no te libras de 45 minutos seguro. Por frame, estamos hablando que nosotros trabajamos a 25 frames por segundo, es decir, 25 veces ese tiempo cada segundo. Bueno, pues nosotros en videojuegos podemos llegar a ir muy rápidos, pero yendo a la máxima calidad, utilizando ray tracing, utilizando las mejores tecnologías, porque a mí no me importa que no vaya en tiempo real, yo lo que quiero es que me tire el render lo más bonito posible. Pues ayer estuvimos tirando un render en 4K con una cantidad de foliaje, de hierba, con 4 personajes en pantalla, con reflexiones reales, con luz, todas las luces dinámicas, una pasada, y nos tardaba cada frame 10 segundos. ¡Ostras! Es una pasada. Y puedes llegar a acelerar hasta prácticamente tiempo real. Es decir, hay veces que hemos tirado renders pequeños con un personaje en pantalla, con un fondo animado, y puedes llegar a tirar a 15 frames por segundo, 10 frames por segundo. 10 frames por segundo, o sea, y cuando subes mucho la calidad, te estoy hablando de 10 segundos por frame, que te sigue siendo una barbaridad. Ya es una barbaridad. Claro, ya se elimina el cuello de botella, y también tiene una ventaja principal, y es que el cliente muchas veces no le tiras previo, le tiras el render. Y entonces, cuando el cliente te va a hacer cambios, a lo mejor ya te mira, te analiza la iluminación, te analiza la textura. Cuando tú le enviabas el personaje, tenía que haber mucho más feedback. O sea, tú le enviabas la animación y te contestaba con una... Oye, mira, la animación me gusta, pero a mí me gustaría que saltara más alto. Perfecto, lo cambias. Lo vuelves a enviar. Me gusta, vale. Ya van 2 veces. Luego lo ve iluminado, lo ve renderizado, lo ve compositado. Claro, son muchos feedback. Aquí lo ve todo a la vez, porque en Unreal hacemos hasta la compo. Le metemos el fog, le metemos bloom, le metemos todos los efectos que necesitaría, que probablemente se lo tengas que meter luego en un After Effects o Nuke o lo que sea, el programa que utilices. Aquí te quitas de un golpe todo eso. En realidad, mucha gente dice, bueno, pero para calidades altas, es que en realidad, si los fondos de Mandalorian, que está muy de moda ahora, están hechos en Unreal. Los fondos están hechos en Unreal, calidad máxima. Te quiero decir que está a un nivel tan alto como quieras llegar. Entonces, y cogiendo gente preparada, el pipeline nosotros lo hemos tenido que cambiar completamente. Claro, es que entiendo que también es más fácil, porque es cierto lo que tú dices, si tú mandas algo y tienes un feedback, hay que volver a renderizar otra vez, con lo cual ese tiempo, otra vez, esos 40 minutos por frame. Claro, nosotros usábamos las noches enteras y teníamos una granja y además todas las máquinas de Keytune. Entonces teníamos que dejar pues alrededor de, no sé, muchísimas máquinas renderizando a la vez para que el cliente viese el resultado. ¿Qué sucede? Que ahora dejamos una máquina cargadita con una buena tarjeta gráfica, una máquina que tiene 32, 64 GB de RAM, en este caso creo que tiene incluso 32, que con 32 nos va bien, y una 2080 Ti, una RTX. Y con eso renderizamos todos los episodios, y de hecho ahora mismo tenemos también 2070 y demás, y queremos comprar ahora alguno con una 30X, ¿no? La que sea. Lo que pasa es que con el minado de Bitcoin se ha subido, están todas... es que no se pueden ni comprar. Por cierto, Gustavo me dijo que si llegábamos al tercer podcast hicimos una apuesta con Bitcoins mediantes, y Gus, aprovecho para decirte que estoy esperando a que me hagas el ingreso en cuenta de los Bitcoins correspondientes, más que nada porque sigue subiendo. Valen $55.000 ahora. Date prisa, Gus, porque de una semana a otra has palmado 10.000 pavos, o sea que tú mismo. Y hablando de granjas, voy a coger ahí,
Quiero retomar el tema de la gallina turuleca, ¿no? Porque Sí. entiendo que es un reto, caray, porque al final, cuando hablamos de ganar, claro, claro, ganar un Goya, sí me ha venido perfecto, ganar un Goya, evidentemente, es porque hay mucho detrás, ¿no? Hay una parte de trabajo muy importante, como tú comentabas antes, hay muchos actores en la parte de animación que de alguna manera van colaborando en el proyecto, pero claro, ¿cómo se llega hasta ahí? Es decir, por ejemplo, en vuestro caso, ¿qué parte de lo que es la película, cuál es la parte que se asigna a vosotros? Porque entiendo que son proyectos bastante grandes y no sé si igual se asignan distintas partes a distintas empresas. Sí, exacto. Mira, el caso de la gallina es un caso que nos llegó por medio de otro cliente. Nos buscaron a esta persona que a nosotros nos redirigió para unos servicios. En concreto, en este caso creo que era para layout. Y él no podía, y entonces dijo, mira, Kitun me ha trabajado conmigo mucho tiempo para hacer ese tipo de trabajos, y además es un estudio que puede hacer muchas más cosas. Entonces se pusieron en contacto con nosotros y un poco nos dejaron elegir un poco a qué queríamos hacer un poco en el proyecto, porque empezamos con la animática, lo que sería el guión ya venía dado, y entonces nos dieron para hacer la animática. La animática la estuvo dirigiendo Jonathan, y entonces una vez aprobada la animática, con ese producto se fueron a conseguir dinero. Entonces, en lugar de... No, es muy diferente. Un animático es un storyboard animado y es muy, muy divertido de ver porque te cuenta la historia como si fuese un cómic, con dibujos no tan terminados, pero la verdad es que hicimos una animática bastante más terminada de lo que solemos hacerlo. Y eso, perdón, cuando dices animática, ¿qué es? Lo que dices, un storyboard, es un vídeo. Es un vídeo del storyboard, vale, que van pasando vale, las imágenes y tiene más frames que un storyboard, porque va viendo los muñecos cómo se mueven, pero no van a muchos frames por segundo. Sí, a lo mejor sí, van a, yo que sí, sé, y a la 2 frames por calidad segundo. será la leche. Claro, lo que pasa es que sí que es cierto que en este caso nos pidieron una calidad más alta de lo normal, porque iban a vender el producto con eso. Entonces incluso hicimos una animática que no se suele hacer, pero fue una animática en color, ¿vale? Que eran colores bastante sencillitos, pero no se suele hacer, se suele hacer en blanco y negro. Entonces consiguieron el dinero y entonces pues volvieron con el proyecto, y entonces nosotros lo que hicimos fue el modelado de los personajes. El diseño no es nuestro, es de Víctor Monigote, que es uno de los directores, que es diseñador de personajes. Entonces hicimos el diseño de los personajes, hicimos el rigging de los personajes, hicimos toda la animación, y además de eso tuvimos que montar todo lo que son las escenas. Había otro estudio que es Filmax en Galicia, que se dedicó a hacer escenarios, y entonces nos suministraban los objetos que nosotros necesitábamos y los íbamos montando, íbamos poniendo las piedras, íbamos poniendo todo, el césped, lo que fuese. Entonces nosotros hacíamos toda la animación final y se enviábamos. A ver, La Gallina Turuleca es un proyecto que se hizo con una décima parte, incluso bastante menos, que una producción grande. Vamos, para que te hagas una idea, no te voy a hablar de números, pero no es ni siquiera una décima, yo creo que es bastante menos. En tiempo, por ejemplo, la animación costó 10 meses, ¿vale? Es decir, cuando nosotros estamos trabajando en un proyecto, la calidad del proyecto siempre va supeditada al dinero y al tiempo que tienes. Nosotros en realidad estamos muy orgullosos con el producto que hicimos, y el cliente quería buscaba como mínimo eso que hicimos. Nos habría gustado, y lo hemos hablado muchas veces con el cliente, haber tenido 2 años. Si hubiésemos tenido 2 años para animación, evidentemente hubiésemos podido hacer un producto mejor, pero es que el proyecto tenía un presupuesto, y entonces ese presupuesto te ajusta. Dicho esto, yo estoy súper orgulloso con el producto que hicimos. Y claro, yo por ejemplo, cuando hablas con gente que no valora eso, a lo mejor te dice, ya, pero es que Soul, que es una película de Pixar que ha salido ahora en Disney Plus, y todo el mundo está, es que claro, no lo vas a comparar con Soul. Digo, ya, pero es que el presupuesto de Soul ronda los 200 millones. Absolutamente. ¿Vale? Y el tiempo que han tenido a lo mejor ronda los 4 años, 3-4 años. Entonces, evidentemente, cuando tú haces una película en muchísimo menos tiempo, y además tienes el presupuesto de los cafés que tienen ellos, lo tienes tú para hacer la película, evidentemente tienes que dedicar el tiempo
o sea, mucho menos detalle quizá, ¿no? Pero lo que sí que hicimos fue una comunidad muy muy buena. Nosotros allí, en esa película, llegamos a ser mucha gente en Kitun y a día de hoy, después de haber pasado pues es más de año y medio de la película, seguimos trabajando con gente de la película porque se hizo una comunidad muy buena y somos un equipo muy bien avenidos, nos llevamos todos muy bien, lo pasamos muy bien en el proyecto de la película y agradezco muchísimo a todos los que participaron y además, y más aún, a los que quisieron volver en un determinado momento que surgieron proyectos y ahora mismo pues siguen ahí y eso hace que Kitun tenga más valor para mí, ¿no? El hecho de que no. Y además que lo que tú comentabas del orgulloso que estáis del resultado, sí. Y encima lo avalan los premios. Sí. O sea, este año creo que los premios, la crítica, el éxito que tuvo la propia la propia película. La película en sí tuvo el problema del COVID. Claro, porque cuando se fue a estrenar, evidentemente el COVID se cargó los cines y no han tenido la repercusión que esperaban. Claro. De todos modos, Amazon Prime la estaba poniendo. Luego, por ejemplo, en el caso de la película hay gente que puede menospreciar el premio porque este año precisamente nos han dado ya el premio porque no ha habido más películas que hayan elegido. Pero el caso es que sí que han habido películas que se han presentado. Yo vi una lista de 6. ¿Vale? El problema es que no cumplían los requerimientos, claro. Es que no era dinero español o no era no cumplía los requerimientos de la academia. Básicamente, cuando eligen un proyecto, ese proyecto ya ha pasado una cribada. Nosotros cuando llegamos a ser finalistas en el corto de Alma, por ejemplo, de Rodrigo Blas, ya se había pasado una cribada. No se presenta o sea, no llega todo lo que se presenta. Totalmente. Lo que sucede es que de esas películas pues era dinero, uno era dinero de otros sitios, sí, pero era de España y una serie de parámetros que no cumplían. Por lo tanto, nosotros hemos llegado allí, ha cumplido, ha pasado la criba y yo Totalmente. Creo que es un Goya merecido. Es que es absurdo, es decir, ¿sabes lo que pasa? Primero la comunidad de haters en España es bastante numerosa, ¿no? Y en eso sí que somos trending topic siempre. Pero, y después es cierto, al final creo que quedar como único finalista, entre comillas, no desmerece en absoluto que al final, oye, pues hay que cumplir unos requisitos. Esto es como que te presentes a un concurso y te elijan a ti. O sea, pero es que resulta que no habéis cumplido las expectativas. No tengo yo la culpa, de hecho. Sí que es cierto que entiendo que la gente puede decir, ostras, pues es mejor que llegue a una final, incluso para vosotros mismos, llegar a una final y decir, ostras, estamos entre tres y tal. Yo creo totalmente, yo creo que evidentemente después está la calidad de la película. Yo particularmente me gustó, pero creo que el mérito tiene que a mi hija le encantó, que es al final el público al que va. Que en realidad, a mí me llegó la nostalgia de ser la típica canción que todos hemos cantado de pequeños, que no sabes si es turuleca o turuleta o qué, porque siempre ha generado debate. En Argentina turuleca, aquí turuleca y allí turuleta. Claro, correcto, pues ya está. Ya hemos descubierto ese secreto. Pero sí que es cierto que al final, ya te digo, por ejemplo, en mi caso, digo, ostras, pues está consiguiendo su objetivo, ¿no? Que creo que como animador, al final ves el resultado. Tú sabes que es bueno porque creo que cuando das todo lo que tienes no se te puede pedir nada más y de hecho ahí está. Pero es que encima ves, como ya te digo, por ejemplo en mi caso, que entiendo que es público objetivo, pues está 1 hora y media. Mi hija, que es motoret, que no es capaz de estar y estuvo ahí, emocionada así. Por cierto, ¿tenéis alguna segunda parte, algo así que le...? Hombre, pues a ver, yo puedo decir una primicia y es que estamos haciendo la serie. Pero además la serie la estamos dirigiendo Jonathan y yo, y David en el tema de producción, y la Cruz. Y nada, y la serie en sí yo creo que va a sorprender mucho. La serie está hecha totalmente Can Real y es una serie muy divertida. Hemos cambiado los personajes porque los personajes ahora, pues el cerdo, por ejemplo, habla, y a lo mejor estoy hablando demasiado, de igual, pero te va a encantar. Solo nos están oyendo X personas. En realidad es una serie que creo que puede funcionar muy bien. Vamos ya por el episodio 11, creo que vamos, o el 12. El 11. Y lo estamos pasando muy bien animándola porque es muy divertida, muy cartoon. Qué guay. Y se llama La Granja de Turu. Y ¿sabes?
¿Tenemos de eso también algo aproximado que podamos adelantar? Si no, no pasa nada. ¿De tiempo? No me hagas después que me digas, Walter, págame la mitad de esta multa porque he saltado este NDA y... A ver, tenemos un proyecto ahora entre manos que sí que es otro diferente. No podemos hablar de este porque es para una compañía bastante grande. En realidad, antes te lo he dicho, pero creo que no debo decirlo. Tengo mala memoria, ya no sé ni de pero qué estamos hablando. En realidad ¿Tú quién eras, David? ¿Yo no? En realidad es un proyecto que está muy bien y tenemos mucha ilusión con ese proyecto. Pero es que el proyecto de la gallina nos encanta porque no siempre un cliente dice, oye, me gusta cómo habéis trabajado, vuelve y encima te dice, pero este proyecto quiero que lo dirijas tú. Porque eso, para nosotros, nos ha hecho entender que lo hacéis muy bien. Es que que por lo menos tienen confianza en ti y en tu saber hacer. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces parece que da apuro, ¿no? Decir, jolines, es que lo he hecho bien, ¿no? O sea, que sí que es mejor que siempre hable otro, ¿no? Pero creo que cuando tienes un resultado y lo que tú dices, y es una realidad, quiero decir, has hecho un trabajo para alguien y ese alguien quiere volver a contar contigo. Evidentemente es que lo hacéis súper bien, pero es que encima sois encantadores. Pero no quiero entrar en esta parte nostálgica, además, ya de tiempo vamos un poco justos. Yo lo que quiero es, también una duda que yo tengo. Evidentemente hay una parte de software, ¿no? De herramienta que se utiliza para la parte de animación y tal. Pero entiendo que no es tan sencillo como pongo esto aquí, hago este botón, pulso play y la animación es perfecta. Entiendo que hay fallos que tenéis que corregir, sí, ¿no? Sí. A ver, cuando se termina un plano de animación, además de que la animación, y los alumnos lo saben muy bien aquí en ESAT, cuando nosotros empezamos enseñando 2D, ¿vale? Empezamos enseñando como se aprendía antes, porque los principios de la animación son los mismos. Hay alguno que varía un poquito, pero básicamente son los mismos y tienen que aprender animación 2D. Luego se hace la animación, evidentemente el tiempo apremia y te va a quedar mejor si tienes más tiempo, pero bueno, al final tienes un resultado, pero luego pueden haber problemas, por ejemplo, atravesamientos, porque realmente tú tienes ahora mismo, por ejemplo, los alumnos para el videojuego, que estamos en tercero, pues levanta una pierna y dice, David, pues hasta aquí, a partir de aquí me atraviesa. Bueno, pues se hacen correctivos, y eso lo hace el departamento de Fix, ¿vale? Y eso, por ejemplo, es un departamento muy importante porque evita ese tipo de problemas y hace que el artista no esté tan limitado, porque el artista va a intentar hacer una pose y si el personaje no está preparado se va a romper, pero el artista lo quiere hacer. Entonces, lo que yo prefiero es que lo haga y luego intentar solucionarlo en el departamento de Fix. Fixing. Entonces, tenemos una serie de herramientas que son para modelar prácticamente por frame y dibujamos un poquito la forma que debería tener, o un plegado raro o cosas así. Claro. O sea, ese es otro de los departamentos que antes no te había dicho. Sí, otro más. Menos mal que no lo apunto, si no tendría papel ni boli. Pero fíjate que sí que es curioso que toda la industria, ya sea del videojuego, de la animación y tal, al final utiliza software, pero siempre está esa parte humana, ¿no? Que el software llega hasta un punto que después hay que coger y empezar a matizar y corregir esos fallos. Yo recuerdo en una charla en Digital que vino un animador que hizo Frozen y comentaba también ciertos defectos o exageraciones que sucedían en determinados planos por un movimiento del personaje, donde de repente el bolsillo de la camisa, pues al hacer un movimiento crecía 3 veces más de lo normal, ¿no? Y efectivamente... Claro, tienes que corregirlo. Claro, tienes que corregirlo. Y fíjate que a ojos, por ejemplo, en ojos de alguien como yo, que no tiene ni idea de animación, primero pusieron la escena, yo lo vi perfecto, y de repente llega y dice, no, mira, fijaros, y tú, ostras, pues es verdad, me da ni cuenta, con lo cual sí que es cierto que tenéis que tener un ojo crítico ahí, muy importante. Pues mira, ahora que acabas de decir Frozen, Disney y demás, uno de los riggers que ha estado en Disney, ahora ya no está en Disney, está en otro gran estudio, creo que la Blur, pasó por Keaton, estuvo un tiempo con nosotros, Luis San Juan, y la verdad es que es un rigger fenomenal, estuvo con nosotros una temporada y luego se fue a Estados Unidos y terminó en Disney, o sea que imagínate el nivelito que tenéis que tiene él. No, nosotros en realidad disfrutamos de tenerlo. Nosotros realmente estamos haciendo unos rigs que yo creo que están a un nivel bueno, pero claro, una película de Disney yo creo que con solamente el presupuesto del departamento de rig puedes alimentar media Valencia. Pues mira, David, me sabe mal porque llevamos ya 35 minutos casi y tenemos que dejarlo aquí. Creo que vamos a hablar más veces de animación porque creo que es un tema súper interesante y muy divertido.
otra cosa que me gusta mucho de ti en particular, pero también de cierto, igual que tu hermano cuando he estado con él y tal, me encanta por igual como le comentaba Javier Lazo en el último podcast, es que se os ilumina los ojos y la cara cuando habláis de vuestra profesión, ¿no? Y es cierto que se nota que, como decimos nosotros siempre en Lemas, haz de tu pasión tu profesión, ¿no? Y no trabajarás un solo día. Exacto, es verdad. Porque... Tal cual. O sea que muchísimas gracias por venir, seguiremos hablando. Y enhorabuena de nuevo. Otra cosa, muchísimas gracias. Los podcasts sabes que me gustan, sabes que me gusta hablar y además de eso es que soy muy jugón. Es decir, en una escuela de videojuegos, hablar de videojuegos, yo encantado. O sea, yo normalmente estoy al día porque muchos de los podcasts que suelo visitar son de videojuegos. Y si por una de aquellas queréis hablar de videojuegos también, totalmente. Yo encantado. No, además te voy a invitar cuando hablemos de la parte retro, que creo que puede ser súper divertida, que igual la gente joven no sé si le apetecerá tanto, pero creo que es un tema muy divertido porque también hay que saber de dónde venimos, ¿no? Sí. Y creo que eso puede ser muy interesante. Evidentemente te invitaremos a Gustavo también. Perfecto. Y el podcast dura 6 días, vale. Haremos una party. Pues lo dicho, muchísimas gracias por todo. Gracias y hasta la próxima. Encantado, gente.